Hola, espero que esté muy bien. Hoy hablaremos de un material de lenguaje y comunicación llamada la crítica literaria o de cine, un material para sexto básico. Bueno, podemos hablar de diferentes formas de opinar en los diferentes ámbitos de la vida. La reseña crítica es una información donde vamos a utilizar el texto argumentativo, la opinión y la crítica relacionado con algún tipo de tema. Es muy común encontrarlo en los diarios y revistas, ¿ya? También en la televisión, en noticiarios o diferentes espacios de Internet. La gente lo utiliza para que las personas puedan acercarse, ya sea a un libro, a un espectáculo o valorar también el trabajo que hay detrás de todas esas obras. ¿Cómo se elabora una crítica? La reseña recuerda que es un resumen de lo que alguien opina acerca de alguna temática en particular. Primero se debe seleccionar la obra que se quiere realizar la crítica. Por ejemplo, un libro, una película, una serie, etc. Luego de eso se va a identificar los elementos claves que están detrás de esa obra. El autor, el director, quién lo ha hecho, en qué lugar se hizo, etc. Luego analizamos los aspectos importantes de esa obra. Por ejemplo, qué mensaje nos deja, quiénes participan, cuál es el conflicto, etc. Y después de todo eso, nos comenzamos a escribir la reseña con un lenguaje claro, donde la gente pueda comprender la crítica que se está realizando sin ofender y siempre respetando la opinión de todos. Por ejemplo, tenemos la crítica de cine. La crítica de cine, según la RAE, es que tenemos que nosotros tener consideraciones antes de realizarla. Como dijimos anteriormente, debemos tener un juicio o un examen acerca de ese espectáculo. Ojalá ser una persona que tenga conocimientos, como un periodista, como un director o alguien que esté dentro del rubro para poder hablar con más soltura. Lo conjunto de juicios públicos de una obra, es decir, que yo sé, si sé que hablaré públicamente de una obra, en este caso de una película, debo tener criterio para poder hacerlo. O sea, yo hago una crítica, pero ojalá una crítica constructiva, porque sé que será de carácter público y todos lo sabrán. Debemos analizar los diferentes aspectos de la película y evaluar los elementos analizados, es decir, no opinar por no opinar, sino que dejar realmente una reflexión en torno a lo que yo realizo. ¿Qué paso debería seguir? Como le dijimos, si yo voy a ver una película, primero la veo atentamente, con todos los detalles, tomo apunte, la vuelvo a ver si quiero para tener buena claridad de lo que estoy haciendo. Luego puedo hacer un punteo, puedo hacer un resumen, un esquema, puedo escribir un borrador de los aspectos más importantes que me parecieron de esa película. Luego voy a empezar a hacer ya un cuadro donde resuman los aspectos formales de lo que yo vi, como el título de la película, el nombre del autor, los nombres de los actores que aparecen, cuánto dura, qué género es, si es de humor, terror, ya cómo era la portada, me llamó la atención o no. Yo hago un resumen de un esquema de lo más importante que aparece ahí en el cine y después escribiré el resumen entre 6 y 10 líneas, ¿ya? O sea, comenzando de qué se trata, luego qué ocurrió y después si hay un clímax y un final. O sea, siempre debo revisar primero un resumen de lo que trata lo que yo estoy criticando. Luego, cuando ya tengo listo el resumen, yo empiezo a criticar la película de manera, recuerden, constructiva. Ya no deben ser tan largas, yo me puedo guiar con diferentes preguntas. ¿Es interesante la historia? ¿Hay buenos actores y actrices? ¿Me aburrí o no me aburrí? ¿Es entretenida? ¿Será muy larga? ¿Será muy corta? ¿Deja algún mensaje? Etcétera. Uno puede hacerse miles de preguntas en torno a la película vista. Y también podría colocarle en forma optativa una valoración, ya sea en estrellas, ya sea en número, en calificación, lo que yo quisiera, ya que me ha gustado más o menos, y así la gente también se guiará si quiere ir a ver la película antes o no. Recuerden que siempre cuando uno realiza una crítica con un resumen,
La reseña nunca debe aparecer el final, porque la gente es la que debe verla en los propios cines o en su casa, pero no contar el final jamás. También tenemos otro ejemplo que es la reseña literaria, donde en forma oral o escrita se habla brevemente acerca de la obra. Los pasos son similares al anterior. Yo leo el libro detenidamente, hago un resumen, un esquema, coloco los elementos más importantes que me llamaron la atención, ¿cierto? Hago un resumen y después hago la crítica literaria. ¿Ya? Siempre tratando de valorar lo que se ha hecho como obra, ya que algunas veces puede que a mí me guste, pero a otras personas no. Por eso debo tener argumentos para poder criticar. Ejemplo del libro de lenguaje. Ya te voy a dejar este ejemplo para que le coloques pausa y lo podamos revisar después en la clase de lenguaje, que es sobre una película llamada Cadena de Favores. Aquí aparece el cuadro que te dije donde se resumen los aspectos más importantes. También aparece la síntesis de la obra, que es el resumen sin contar el final, más una crítica breve acerca de lo que yo opinaría acerca de la película. Además, recuerda colocar unas estrellitas o fijarte si la crítica que tú lees tiene la evaluación para guiarte después si es que te gustaría verla o no tanto. Para finalizar, te dejo esta tarea en el cuaderno. Elabora una crítica de cine y literatura, ¿ya? De una película o de un libro que tú desees comentar. Puede ser una película que te guste mucho o que no te guste, haber leído un libro que te fascinó o un libro que no te gustó para nada, ¿ya? Puede ser, la crítica puede ser en positivo o en negativo, siempre resguardando las proporciones de la crítica, es decir, sin hacer daño, sino que deben ser constructivas. Completa el cuadro resumen como aparece acá en tu cuaderno. No sobrepasa las 3 líneas cada uno, si no será un cuadro demasiado largo. Nombra cada película, nombra el libro que quieres tú comentar. El resumen cortito, no más de 3 líneas, del libro y de la película. Y la opinión, 3 líneas y 3 líneas de cada uno. ¿Ya? Recuerda basarte en los pasos que estuvimos hablando anteriormente. Cualquier duda, nos comunicamos. Chao, chao.